buenos días. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotera O'Banil. Vamos a platicar el día de hoy de la restricción de sellos digitales. Un tema que hay que tener presente, que hay que estar vigilando, que hay que cuidar. Originalmente eran los 10 pecados capitales, no los 7, los 10. Le agregaron 1, llegamos a 11, le derogaron 2, llegamos a 9. Pero bueno, para ello tenemos hoy al licenciado en Contaduría y especialista fiscal Sergio Abarca Telles, que si me pongo a leer su currículum no termino y entonces solamente me limitaré a decir que es producto 100% UNAM. No hay duda. Muy buenos días, saludos a todos, o tardes, noches, como estemos. Pues sí, soy 100% afortunadamente, lo digo con mucho orgullo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, y es un gusto y un honor estar aquí en el programa el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación y quiero recordarles a nuestros amigos que vamos a obsequiar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal por 6 meses a la persona que nos conteste la pregunta que sobre el tema que vamos a estar tocando, vamos a realizar en algún momento del programa. Y déjenme preguntarles en principio, Sergio, ¿qué es una restricción de sellos digitales? Mira, pues yo lo pondría de la siguiente forma. El SAT, el Servicio de Administración Tributario, realmente es un organismo que ha hecho su función en forma correcta, en el sentido de que efectivamente ha dado dos resultados. La recaudación que hemos tenido en los últimos años es importante. Entonces, a nivel de resultados, creo que podría ser, si no la única, tal vez habría otra más, pero que da resultados y estás dando resultados independientemente de las circunstancias que tenemos actualmente en el país. Para poder realizar esa recaudación, el SAT tiene facultades, Salvador. Y dentro de esas facultades que tenemos, realmente está muy bien armado. Tiene muy buenos elementos para poder ejercer lo que sería su función. Y dentro de esas facultades que tiene, hablamos de que esas facultades de alguna forma ya tienen y se le ha impregnado, tiene ya todo lo que es el uso de la tecnología. Entonces, todo esto viene porque la tecnología ya está implícita en la parte fiscal. Y este es un tema, hablar de lo que serían los sellos digitales, es de alguna forma, si lo queremos ver, tu firma electrónica, tu firma digital. Y es lo que se está haciendo referencia. Entonces, para efectos fiscales, hablar de restricción es el uso, y es una restricción temporal del uso de los certificados de sellos digitales. Y esto se estarían considerando y lo estás utilizando en la práctica cuando cualquier contribuyente, persona física, persona moral, cualquier empresa que expide una factura, tiene que certificar, déjame utilizar la palabra, no certificarla, validarla. Ajá. Y esa validación sería exactamente lo que estamos comentando para que tú la puedas expedir, ¿no? Así es. Yo creo que el SAT, que nace en 1997, sí, ha implementado cada día más el uso de la tecnología y hoy tiene unas herramientas fabulosas para poder fiscalizar, para que no le puedas mentir. ¿Sí? Esa canción de Miénteme, ya al SAT dice, no, esta quedó desechada. Porque tú te recordarás, en 1980 las formas, en los años 80, en los años 90, pues era muy común que los empresarios te dijeran, pues es que no puedo pagar eso. Si no puedo pagar eso, pues modifica tu declaración. Y le decías, pero ¿cómo? Pues si la información que tengo es esta. Y algunos colegas, pues sí, decían, ¿cuánto quieres pagar, no? Hoy yo como contador le puedo decir al contribuyente,
pues dime cuánto quieres pagar y yo hago circo, maroma y teatro para poder disminuir tu declaración. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. Digo, De poder se puede. Se puede. El problema es lo que tú estás originando. Estás hablando de dos épocas muy diferentes. Actualmente, la información que tiene prácticamente el Servicio de Administración Tributaria, la información que tiene las operaciones que realizan las personas morales, físicas, las conoce antes inclusive que la conozca la contraparte. Entonces, la información ya la tiene el Servicio de Administración Tributaria con todo lo que tenemos como eje actualmente, que es el comprobante fiscal, el CFDI que se conoce. Ese es un punto importante que está sirviendo para efecto de todo lo que sería la fiscalización. Ahora, el tema que estamos tratando, que es la restricción de los sellos digitales, es un tema y es una película, déjenme comentarles, así que si ustedes la empezaran a visualizar, ver las escenas, en dónde se desarrolla, es una descripción y es una película, créeme que de terror en ese sentido. Y no lo digo en un sentido amarillista, sino que al ser de terror habría que tener muy claras las implicaciones que tiene en la práctica y en la operación de un contribuyente. Ahora, esta facultad la tiene la autoridad. Por supuesto que una autoridad debe tener las facultades para que pueda ejercer su función. Y no tengo duda que si tú los empezamos a ver, pues digo, esto lo único que sí te hace pensar es que es un organismo, es una entidad a la cual sí hay que tenerle respeto, le podríamos decir miedo, por la gran cantidad de facultades que tiene, y esta es una. Ahora, el que tenga las facultades no está mal. Debe de tenerlas para que pueda ejercer su función. Ahora, cómo la use, eso es completamente diferente. Déjenme lo pongo en un ejemplo muy simple. Hemos visto en los noticieros cuando en Estados Unidos, básicamente me ha tocado ver, y es últimamente lo hemos visualizado en algunos noticieros, cuando 3 policías cachan o capturan a una persona, cómo lo golpean entre los 3, que los ha llevado prácticamente hasta la muerte. Entonces, está facultado, sí. ¿Cómo lo está utilizando? Pues en exceso y mal. Entonces, requiere estar facultado, tener las armas, poderlo ejercer, por supuesto, dependiendo el tipo de delincuente, el tipo de circunstancia, para que pueda hacer presencia y hacer su función. Cómo lo esté utilizando, ese sería el punto importante. Si si lo llevas a un extremo, pues estás mal utilizando tus facultades. Entonces, yo creo que la parte importante que tiene el SAT es cómo las está utilizando y las debe de utilizar. Y la contraparte, nosotros, ¿quién? Persona física, persona moral, saber a qué nos estamos enfrentando y qué conductas o qué circunstancias tenemos que estar evitando. Independientemente de que no está cuestionable que tenemos una época económicamente difícil por la pandemia, por la enfermedad que llegó para quedarse, porque afortunadamente ya la actividad económica se está reactivando, tenemos problemas de inflación, tenemos circunstancias que no lo cambian, pero eso es una parte muy importante, y de ahí la importancia del tema, que habría que cuidarlo para efectos prácticos. Si quisiera concluir esta primera idea, sería decir o afirmar para efectos fiscales: cero tolerancia, cero contribuyentes que no cumplan con pago de declaraciones, que no cumplan con avisos, que no cumplan con las obligaciones fiscales. Ese sería, yo así lo visualizo, cero contribuyentes no cumplidos, son las disposiciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo y utilizaste varias palabras que yo quisiera rescatar. La primera que utilizaste fue CFDI. La segunda que utilizaste fue terror. Y esa palabra terror yo creo que está muy bien aplicada. Pero terror me refiero a aquellos contribuyentes que siguen queriendo hacer algunas artimañas, algunos jugarretas para no pagar los impuestos que realmente deben pagar.
la autoridad, el trabajo que ha hecho, y yo me atrevería a decir que los 2 sexenios anteriores y lo que va de pues cada día es mucho más eficiente. Cada día hay un reconocimiento a todos los que han estado al frente del SAT en este sexenio y el sexenio anterior. La verdad es que el trabajo que han hecho para ir creando una cultura fiscal ha sido muy importante, y algo que se ha promovido en estos programas siempre es la cultura fiscal. Y ese terror es el terror a que si yo no estoy cumpliendo, entonces sí debo tenerle terror. Si estoy cumpliendo, pues nada más tengamos respeto y cumplamos las cosas como deben de ser. Correcto. Y ese terror está en este artículo patrocinado por Alfred Hitchcock, por Stephen King, por Edgar Allan Poe. A lo mejor te diría también metieron la mano Franz Kafka y un poquito Maquiavelo. Yo creo que metamorfosis fiscal podríamos hablar. Exacto, entonces podríamos convertir este artículo en la metamorfosis fiscal. Porque hay 9 conductas que si tú caes en alguna de esas 9 conductas, pues te vas a hacer acreedor a una restricción. Y esa restricción déjame compararla con le bajo el switch a tu sello. Correcto. ¿Qué pasa si me bajas el switch a mi sello digital, Sergio? Mira, pues si se baja ese sello, el switch, o sea, temporalmente no vas a poder tú facturar. ¿Qué quiere decir? A tus clientes no vas a poderles hacer llegar todas las facturas para efecto de que tú puedas cobrar. Entonces, ¿qué implica? Que afecta directamente la operación de la persona, y aparte de que afecta la operación, tiene una implicación importante en lo que sería el flujo de efectivo de la compañía para efecto de poder hacer frente a todas sus actividades. Efectivamente, el SAT, hay que ser muy claro, tiene resultados excelentes y es de felicitar en muchas áreas. Así como reconocer también que hay muchas áreas de oportunidad que también deben de atender para resolver y dar el servicio a los contribuyentes. Uno que es muy común, por ponerlo de ejemplo, sería las fabulosas citas para poder hacer algunos trámites, cuestiones de este tipo, y los tiempos invertidos. Entonces creo y considero que ese sería un área que debe de atacarse y debe de atender a lo que sería el servicio de administración tributaria, pero lo digo en un sentido no como muchas personas lo ocupan. Todo lo que hace el SAT está mal, todo lo que dicen las gentes no sirve. No, mentira, eso me parece opiniones que en mi particular punto de vista tratan más de decir no sirven y el que sabe soy yo. Y digo, lo cual me parece en la parte fiscal una discusión que no lleva a nada, y opiniones de ese tipo creo que no hay que atenderlas, y sí con lo que son los hechos y como tal reconocer lo que es. Entonces hay que llamarle al pan pan y al vino vino y reconocer como tal para que podamos entender en dónde estamos y qué tenemos que hacer. Efectivamente, creo que lo único que si yo tuviera que criticar hoy a la autoridad, al SAT, si me dijeran, Salvador, haz una crítica constructiva, citas, con una palabra, citas, por favor. Entiendo lo que está pasando, entiendo la pandemia, entiendo la demanda de cosas que hay que hacer, funcionaba muy bien, pero la pandemia, pues son seres humanos. Y la pandemia puso a los seres humanos en una situación de cuidado, de enfermedad. Seguimos viendo contagios, seguimos viendo gente que se enferma. Afortunadamente tenemos vacunas, ya no hay tanto muerte. Pero la enfermedad esa no está tan sencilla. Y eso está provocando pues, crisis en poder conseguir una cita. Pero de eso a que la autoridad esté recaudando y esté cumpliendo su función, lo está haciendo excelente. Muy bien. Y qué bueno por cómo estamos. Entonces, hablar esa parte es, yo creo que más que citas, Salvador, y tiene razón, no por minimizar lo que estás comentando, yo lo ampliaría a un concepto: servicio al contribuyente. Exacto. 1, 2, la cita está muy bien, llega, pero resuelve. No me hagas regresar 2, 3 veces, 4 veces. Resuelve.
Y el resolverlo es una función sencilla, sí, que la están cuidando, sí, que han cambiado sus protocolos también, que son rígidos también, eso hay que entenderlo, que tienen su actividad y que es técnica también, pero lo importante es que se resuelva uno. Y el resolverlo, yo creo que ese es el área de oportunidad que debe de generar y atacar y atender el Servicio de Administración Tributaria. Ahora, regresando al tema, vayamos a un ejemplo, si me permites, para iniciar. ¿Cuál sería una causa por la cual ya no me van a restringir temporalmente las palabras de la boca? Te iba a decir, vamos viendo cuáles son los 9 pecados capitales de los sellos digitales. Que pudieran ser más si los haces analítico, pero sí. uno muy importante. Si tú no presentas tu declaración anual y pasa un mes, pueden, en este caso, restringir tus sellos digitales automáticamente. Y eso significa, porque algunas gentes me van a decir, pues no puedo emitir CFDIs, qué padre, vendo sin factura. Ok, ¿tú piensas eso? ¿Piensas que defraudar y vender sin factura y evitar el pago de los impuestos es lo correcto? Pues van a llegar tus clientes y te van a decir, le vas a decir, oye, no puedo emitir facturas, tengo mis sellos digitales restringidos. Yo no te puedo comprar porque no puedo hacerlo deducible y no puedo acreditar el IVA. Con permiso, voy a otro lado. Correcto. Entonces, ahora, decía yo, ¿cómo lo utilizas? Porque estamos en una época muy complicada económicamente, inflación, la parte, las tasas de interés, bueno, cuestiones que de alguna forma tienen impacto en todo lo que es la actividad económica. Entonces, este sería un ejemplo muy sencillo. Por eso decíamos 0 contribuyentes incumplidos, porque automáticamente yo autoridad, estoy facultado para restringirte tus sellos digitales. Ok, la declaración anual. ¿Qué pasa con las declaraciones provisionales? ¿También pudiera darse el caso? Sí, también pudiera ser el caso. Ahí cuando dejas de presentar 2 declaraciones, consecutivas o no, se generaría la restricción de tus sellos digitales. O sea, la autoridad dice, a ver, Salvador, ¿no presentaste la declaración de mayo? ¿No presentaste la de junio? Ya se vencieron los plazos para que vengas y me presentes y me pagues. ¡Pum! Correcto. No puedes facturar, pero tampoco puedes timbrar la nómina de tus trabajadores. Obvio, tienes que seguirle pagando, pero ya no estás cobrando porque no estás facturando. Y entonces tu nómina se está haciendo no deducible. Correcto. Y aparte de no deducible, entramos a un problema, se te vuelve en un problema que va como dominó, vas tirando y no va generando y se te vuelve en un problema de una bola de cuestiones que cuesta mucho trabajo resolverlas y que viene de alguna forma muy importante entender. Esto, si lo aplicara la autoridad en este momento, creo que gran cantidad de los 80 millones de contribuyentes que somos en el país, el 40 y tantos % está ubicado en 5 entidades, que sería Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, si no me recuerdo, Nuevo León y Veracruz, no recuerdo bien. Ajá. Entonces estás hablando de un 40 y tantos % que están ubicados en este lugar y de alguna manera la mayor cantidad de contribuyentes, más del 40%, si no mal recuerdo ahorita la cifra exacta, son personas físicas por sueldos y salarios. Entonces el remanente o la diferencia del 100% tendría en este caso este tipo de implicaciones. Así es. Entonces sí se vuelve muy peligroso. Y si soy reciclo, creo que son 3, ¿no? Si estás en reciclo, son 3 pagos provisionales lo que te establece en este caso. Ok. ¿Algún otro? Bueno, ya tenemos el primero, que ya son 2. No, sí. Son 3. Son declaración anual, 2 declaraciones provisionales si eres contribuyente no reciclo y 3 provisionales si eres reciclo. Correcto. Sí, okay. Consecutiva. Entonces, la primera ya se convirtió en 3 pecados capitales. Correcto. Okay. Ya estamos en 3. La otra, que si seguimos el mismo orden de lo que sería la disposición, cuando te habla del procedimiento administrativo de ejecución, o sea, cuando ya te van a cobrar. Cuando tú tú no cumpliste una obligación, se generó un crédito, ya llegan y te tocan y te dicen, joven, vengo ya a cobrar.
Entonces, ya le notificamos lo que usted debía, entonces ahora vamos a cobrar. Pero después de eso resulta que te desapareces. Bueno, esa es la parte como lo está estableciendo. Entonces, cuando hace esto la autoridad y no localiza al contribuyente, entonces te cancela temporalmente los sellos digitales Y de entonces entrada. te va a decir, ok, está cancelado. Bien. Correcto. Ahora, fíjate bien que aquí quisiera yo aclarar. Es temporal. ¿Qué quiere decir? Que al ser temporal, pues de alguna forma, ¿cómo puedes tú reaccionar? ¿O qué tendrías tú que hacer? Dice, oye, bueno, por la causa que fuera, caí en este supuesto. Entonces, inicio un procedimiento de aclaración, presento la solicitud al SAT y al día siguiente se me reactiva el uso de mis sellos. Pero ya apareciste. Sí, pero aquí la parte importante, por eso es temporal. Lo decíamos un poquito, si lo vamos en términos futbolísticos, es tu tarjeta amarilla, sigues jugando, y si no, pues te sacan la roja y te vas para afuera. Entonces esto sería una tarjeta amarilla. Sigues jugando siempre y cuando vayas, toques la puerta y digas, aquí estoy, porque tengo los sellos digitales cancelados, dime por qué. Y entonces la autoridad me va a decir, por todo esto, y te lo reactivo, pero esa reactivación está condicionada. Es temporal. De ahí puede irse a cancelártelos, lo cual es un problema práctico definitivamente. Y ese sí se vuelve un problema muy grave. Por eso lo estamos señalando como temporal. Sería un poquito como el carrito de las desgracias, ¿no? En la parte de fútbol, si tú lo quieres ver así. Así es. Otra parte que pudiéramos mencionar es cuando estamos hablando de las facultades de comprobación. Y si hablamos de facultades de comprobación, estamos hablando de visitas domiciliarias, tienes visitas de gabinete, verificación de domicilio también, las fabulosas revisiones electrónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que te dice, oye, si yo inicio las facultades o estoy en facultades, no te localizo cuando estoy tratando de realizarla, te desapareces si yo ya estoy realizando, desocupas el lugar, pues te voy a cancelar, te voy a restringir el uso de tus sellos digitales. Así es. Ese sería otro supuesto. Entonces, el primero es las declaraciones, el segundo es cuando ya se ejerce el procedimiento administrativo de ejecución, el PAI ya te están cobrando, y el otro ya cuando estás en un proceso de revisión en la facultad. Entonces, puede llegar hasta, si tú pones obstáculos o haces que no se realice, no permites que se realice bien la facultad. En ese caso, pues también temporalmente se te van a suspender el uso de tus sellos digitales. Claro. También está por ahí en esa misma fracción, habla de cualquier conducta de las establecidas en el artículo 85, y corrígeme si me equivoco, creo que lo del artículo 85 es todo lo que es avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Bien, hace referencia a tres artículos, a tres infracciones. Es el 79 que hace referencia a todo lo que son infracciones en Registro Federal de Contribuyentes. Tenemos otro también que hace mención a todo lo que sería para el artículo 81, que son 46 supuestos referente a presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, cuestiones de este tipo. Y también te hace referencia al artículo 83, donde hace referencia, donde tienes 19 supuestos referentes a infracciones por cuestiones de contabilidad. Entonces, son infracciones por cuestiones de lo que sería Registro Federal de Contribuyentes, infracciones correspondientes a lo que sería declaraciones, avisos o información, e infracciones también por todo lo que sería la contabilidad. Entonces no son 9 pecados capitales, bien decía, se pueden multiplicar, porque si me hace referencia a infracciones, pues en infracciones hay un mundo de infracciones. Voy a hablar así espero no equivocarme, de fracciones en lo que sería Registro Federal de Contribuyentes son 10. Luego si hablamos de avisos... Ahí son como 17 o 18. Son 46 en este caso. Si hablamos de contabilidad son 19. Entonces estás hablando más o menos, espero no estar diciendo alguna cantidad errónea, estás hablando más o menos de 75 supuestos.
En uno solo que te hace referencia a esos artículos. Ahora entendamos, está hablando de infracciones, o sea, si no cumples tú con tus avisos, declaraciones, Mandar la contabilidad. Mandar la contabilidad. Presentar una informativa de clientes. Correcto. Y entonces, de ahí que se abre, por eso yo decía, 0 contribuyentes incumplidos, porque automáticamente no hay más. Se tiene, en este caso, la restricción temporal de tus sellos digitales. Ya me asustaste, Sergio, y quisiera yo interrumpirte en tu continuación de enlistar, porque creo que se va a ir poniendo cada vez peor. Me suspendieron mi sello digital, ya estoy aterrado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuento con un plazo? ¿Qué va a pasar ahí? Es simple. Afortunadamente, como está, digo, a lo menos en procedimiento, es tú presentas tu solicitud y al día siguiente automáticamente se te van a permitir estar utilizando tus certificados de sellos digitales, y viene un periodo de 5 días. 5 en el cual, digo, la autoridad, vas a tener 2 periodos ahí, tanto para la autoridad como para lo que es el contribuyente. Van a darle 5 días para efecto de lo que sería la autoridad te diga lo que tienes que hacer, 5 en lo que tú estás haciendo las aclaraciones. Vas a hablar de un periodo más o menos de 10 días, los cuales también en su caso pudiera solicitar una prórroga de 5 días más en este sentido. Pero vamos, es un proceso, ojo, muy importante, corto, pero es donde se muy debe rápido de aclarar. Que esa es la parte importante. Aquí eso tener, de ahí que quien tenga este tipo de circunstancia no es de mañana, es de ahorita y de momento a resolverlo. Y si no lo resuelvo en esos 15 días, Sergio, si digo, ay, estoy de vacaciones, ay, ¿cómo se alata el SAT y me cancela los sellos digitales? No le des importancia. Bueno, pues de ahí te lo pasa a dejártelo sin efecto, lo cual ya cambias de disposición. Ya cambias de lugar. De categoría. Ya te ponen, prácticamente sería la cancelación, el dejártelo sin efectos, lo que sería. Pues otro, ¿no? Pues sí, pero el problema es en los tiempos y la afectación que tú tienes en la parte de operación. A ver, en una restricción le bajan el switch, tú apareces, le suben el switch, te dan un tiempo para que soluciones. Correcto. En una cancelación, no. En una cancelación puede darse el caso hasta de una revisión. Demuéstrame que está todo en orden, que ya cumpliste con todo. Te van a pedir papeles, van a revisar y te van a decir si está correcto lo que corregiste. Y después se van a tardar en habilitar la posibilidad de que tengas un nuevo sello, porque no es, pues tramito otro sello. No, estás bloqueado para tramitar un nuevo sello. Ese es un problema práctico que afecta la operación, y la afectación puede llegar a un grado extremo de que pones en problema la operación de la compañía, ¿no? Y la semana que entra voy a estar hablando ya de los pecados mortales, que es la cancelación del sello. Pero bueno, entonces ya me dijiste que, o sea, es grave, pero lo puedo solucionar medianamente rápido. Sí. Puedo seguir trabajando y tengo que solucionar el problema que haya detectado la autoridad en un plazo no mayor de 2 semanas. Correcto. Ok. Ahora sí, me acabas de devolver el alma al cuerpo. ¿Qué te parece si hacemos una pausa porque quiero respirar? Correcto. Y vamos para seguir con la lista negra de estas restricciones. Bien, regresamos de una pausa y la pregunta para nuestros amigos, para que se ganen una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses es, ¿cuál es el plazo que tengo para poder solventar el problema de mi suspensión temporal de sellos digitales? La primera persona que nos llame y se comunique con nosotros a la dirección que está apareciendo en su pantalla, se hará acreedor a una suscripción de 6 meses
a la revista de Consultorio Fiscal. Regresamos para seguir con la lista. Ya no estoy con taquicardia. Sigo con la taquicardia, pero ya no está tan grave como hace rato. Con tus noticias. Digamos con la lista. Mira, hay una que es muy específica y es fabulosa, es para todo lo que son operaciones inexistentes. Entonces, para el cual, si ese fuera el caso y tú estuvieras en este supuesto y tienes que aclarar, tienes un periodo para aclarar en este caso lo que sería la operación inexistente, si no lo haces dentro del plazo correspondiente para efecto de la aclaración, que es a lo que le llamamos el fabuloso 6-9, ajá, aunque es B. Sí, el 6-9B. Sí, generaría también lo que sería la restricción temporal de los sellos digitales. O sea, si la autoridad se da cuenta que tengo una factura de esos que venden por ahí en algún centro de esos de mala muerte fiscal. Sí. Vamos, si tu proveedor aparece y pues, hacerlo sencillo y preciso. Si tú tienes un proveedor y ese proveedor, y aquí habría dos, si quien compró la factura o quien la expidió. A los dos. O los CEDOS en este caso, para efectos prácticos. Si estás tú en ese supuesto y no haces la aclaración dentro del plazo correspondiente, porque yo no sé si te ha tocado a ti, bastantes casos donde realmente se hizo la operación, es correcta, o sea, no hay nada que ocultar en este sentido. Entonces, y digo ocultar, me refiero a inventar, sino realmente todo fue realizado correctamente, la operación se hizo, realmente hay la operación efectuado. Se prestó el servicio, se enajenó, se otorgó el uso goce temporal, se pagó la contraprestación, hubo el contrato, todo lo que sería la ya hay herramientas que demuestran la materialidad. Correcto, tengo el personal, tengo el equipo, tengo hubo la maquinaria. Absolutamente. Los entregables es algo que lo dejo ahí de alguna manera como punto importante, pero sería que tienes los elementos, la maquinaria, la infraestructura, los conocimientos para poderlos realizar. No es una empresa que lo mismo te hace una factura de consulta psicológica, de consulta psiquiátrica, de consulta proctológica, de construcción, también, de laboratorio, pero todo lo hace esa empresa, ¿eh? Sí. Una sola empresa. ¿Qué quieres? Te construye un edificio, órale, te construye un edificio. Oye, estoy mal psicológicamente porque me van a restringir los sellos digitales. Te doy una asesoría psicológica. No hay duda también, sí. Hay empresas que hacen eso, cuidado. Sí. Está mal tu equipo de fútbol, le damos asesoría. Le damos asesoría. Los balones no están bien inflados. Los medio inflamos también. Medio inflamos también y te doy la factura de eso. O sea, son fraudes. Estamos hablando de delitos. Correcto. Ok, entonces no caigas en esa tentación, por favor. Sí. Y el otro punto tal vez es un punto importante, es uno de los que habría que cuidar mucho, es el fabuloso domicilio fiscal. Entonces, si el domicilio fiscal, ya sea persona física o persona moral, el lugar donde tienes tus negocios, la administración de lo que sería tu negocio, ahí lo que vamos a encontrar, si no está bien tu domicilio fiscal, no se te localiza, no se te encuentra o no está correctamente determinado, esto va a generar, en este caso, también la restricción de uso de tus sellos digitales. Oye, Sergio, hay muchas empresas que te dicen, te vendo o te rento tu domicilio virtual. Tú no tienes dónde poner tu domicilio. No te preocupes, aquí en mi domicilio puedes poner tu domicilio. Mira, en esta época hasta la casa es donde se ha llevado lo que es prácticamente hasta la administración de los negocios. O sea, estamos en una época muy cambiante en este momento. Me ha tocado también ver bastantes clientes que se dieron cuenta en esta época de pandemia que no necesitabas tener 2 pisos y un edificio, que basta con que tengas la mitad de un piso o una sección y todo lo demás lo tienes tú en casa o trabajando vía remota. Y hay quien dice, no, yo ni este piso, yo lo que requiero nada más es un lugar donde voy a ver a mis clientes temporalmente, ahí los voy a citar, me quito de rentas y ahí voy a estar trabajando. Digo, estás cumpliendo con la parte que estás comentando. Sí, pero a lo que yo me refiero es algunos lugares que te dicen,
aquí te contestamos con tu nombre, ponemos una línea telefónica, aquí te recibimos documentos, pero realmente la persona que realiza la actividad empresarial, llámese persona física o persona moral, o que presta el servicio profesional, nunca está ahí. Y eso, pues, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 10 es muy claro. El domicilio fiscal es donde tú realizas tu actividad empresarial o profesional. Si no realizas actividades empresariales o profesionales, el lugar donde lleves a cabo tus labores, que aquí entrarían todos los empleados, porque el domicilio fiscal es donde trabajan, no en su casa. Y te dicen que la opción C, que si no caes en ninguno de los dos anteriores, entonces sí es tu casa habitación. Pero no puedes agarrar y decir yo, pues voy a rentar un domicilio, ni siquiera voy a tener oficinas. Ahí me van a recibir documentos, van a contestar con el nombre de mi compañía. El patito infeliz ese ADCB, ¿qué quiere? Me canso ganso. Me canso ganso ese ADCB, ¿qué desea? No, perdón, ahí yo creo que estamos mal. Sí. Ahora, lo que yo quisiera ahora mismo puntualizar, en la práctica me ha tocado ver que efectivamente está dispersa lo que es la actividad, pero en momentos la administración, los lugares, las juntas se hacen exactamente en esos lugares, donde están, o sea, no estarán todo el día, pero sí están lunes, martes, miércoles de tal a tal hora para realizar las actividades, atender a clientes, hacer las juntas. Y cuando llegue la autoridad va a haber alguien o va a haber un letrero que diga, por cuestiones de pandemia o mi horario de oficina es lunes, miércoles y viernes de 10 a 11. ¿Por qué? Pues porque estoy en pandemia y todo el mundo está trabajando en su casa y para atender a la gente que quiera venirme a buscar, estoy esos días. Eso tan es importante que pasó y ha estado pasando, inclusive, Salvador, en esta época de revisiones fiscales, donde empezó la revisión hace un año, quiero partir yo, y empezó en la oficina que tenías en Polanco, y esa oficina ya no la tienes ahorita. Entonces aquí lo importante es que ese domicilio fiscal, si lo cambias, des el aviso correspondiente también a la autoridad. A la autoridad. Esa es la parte importante. No tanto que cambies o debas. La operación lo puedes realizar. Y en su caso, si no fuera así, tendrías que avisarle a la autoridad, oye, de momento cierro, pero cualquier aclaración que tengas, dudas, este es el teléfono, nos localizamos aquí, lo podemos desarrollar. En este correo, en este teléfono, en estos lugares. Entonces, es muy importante atenderlo, la forma. Eso no quiere decir que por esa circunstancia pues te vayan a cancelar temporalmente tus sellos digitales. Hay que prestar la atención correspondiente. A ver, Sergio, la siguiente que está en la lista no la entiendo. No la entiendo porque dice que si yo declaré ingresos diferentes a los que debía haber declarado, que si declaré valores de IVA diferentes, ¿cómo sabe la autoridad que lo que yo declaré no es lo correcto? Bien, ok, aquí hablemos de dos cosas. Primera, todo lo que son las operaciones, tanto lo que son las que tú expides como a tus clientes, como la que te entregan tus proveedores, viene sobre un CFDI, un comprobante fiscal digital. Entonces, tú este comprobante, dentro del proceso que haces, pues lo está de alguna forma validando, autorizando el servicio de administración tributaria antes de que inclusive se lo entregues al cliente. Entonces, de ahí que tenemos la versión 3, la versión 4 y gran parte de la fiscalización que vamos a encontrar y ya estamos viendo en este momento es a través del CFDI. Y dentro de los elementos del CFDI o comprobante fiscal digital, pone el nombre artístico que tú quieras, factura, recibo, para efectos prácticos sigue siendo un CFDI. El nombre artístico no nos interesa o el apellido de alguna manera. Entonces, hay dos conceptos que tienes que poner, si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Y mucha gente no cuidó ese detalle durante muchos años. Les daba igual poner uno que el otro. Sí, y esto de alguna forma es decir, yo puedo poner, Salvador, por favor dame tu recibo de honorarios y ese recibo de honorarios, y si me dices, oye, ¿cuándo me lo vas a pagar? Tú mándamelo y te lo pago 1 o 2 días después. Ok. Oye, pero también habla de las retenciones. Sí. O sea, si yo efectúo retenciones y esas retenciones no están correctas,
entonces pues voy a tener problemas, ¿no? Sí, aquí la parte es muy simple. Lo que está haciendo el sistema, esto ya es por sistema. Es si tú expediste, bueno, no si tú expediste, voy a concluir. Esto se hace por sistema. ¿Y qué quiere decir? Es una comparación y trataré de ser muy simple. Si tú dijiste que ibas a cobrar 100 y declaraste 80, hay una diferencia. Ajá. Y no quiere decir que los 80 hay una diferencia de 20 que los hayas tú dejado de declarar. Sino realmente decías, yo iba a cobrar 100, pero acabé cobrando 80. Si tú no hiciste la corrección y así lo dejaste todos los meses de los diferentes años, te va a llegar ahorita esto que estamos comentando ahorita son las fabulosas cartas de invitación que están causando bastante problema. Donde te llega una carta de invitación, dice, oye, fíjate que en los controles que yo tengo aparecen estas diferencias en renta, en ingresos de renta, en IVA que está pagado, en retenciones de sueldos, en retenciones de honorarios de todos estos meses, de todos estos años. Te doy las cantidades totales, lo hace llegar y acláramelo, porque esas son diferencias. Si no lo haces, como letra chiquita, lo vas a encontrar, es posible o tengo la facultad de restringir tus sellos digitales. Y entonces, hasta que no me lo aclares, vamos a estar en problemas. Entonces, la conclusión sería atenderla, verla. Es cuestionable, hay muchas partes de lo que dice, bueno, ¿quién está emitiendo a final de cuentas la carta de invitación? Y luego aparece, tiene una aclaración donde dice, bueno, si tú ya estás correcto y estás claro, pues no le hagas caso. No pasó nada. En algunos casos dice contesta, pero lo importante es atiende, ve las diferencias, que es muy importante en su caso hacer correcciones porque tienes un punto importante independientemente de multas y cuestiones que hubiera en este momento, tendrías la posibilidad dentro de todos lo que estarías causando que se te restrinja el uso de tus sellos digitales, Salvador. Fíjate que hasta eso mucha gente dice, es que el SAT son muy malos. A ver, te están portando muy gentes. Pero esas invitaciones no te están causando multas. Sí, es preferible una invitación a una auditoría. Sí, claro. Y la otra... Es un comentario que de alguna forma lo he platicado algunas veces y he dicho que el que origina el problema de entrada es el contribuyente. Así es. ¿Por qué? Porque quien emite y hace el comprobante fiscal es el contribuyente, uno. Entonces, si yo hago mi comprobante fiscal y después me siento sorprendido porque llega una carta de invitación y digo que todo lo que hace el SAT está mal, es mentira. Tú lo hiciste mal de entrada y no lo has controlado. Entonces, yo concluiría con una idea. Las cartas de invitación en la actualidad vienen a probar qué tan vulnerable o no vulnerable es tu control interno en tu compañía. Exacto. Como parte esencial. Ahora, no quiero decir que por procedimiento o sistema sí hay algunas diferencias que vamos a encontrar, pero ya son implícitas del sistema, no del contribuyente. Esas son dos cuestiones importantes, que eso es cuestionable y no es el caso ahorita que entremos a esa parte. Oye, Sergio, buzón tributario. El buzón tributario tiene que estar ligado a un correo y a un celular. Sí. Ahí la conclusión sería, y como lo estás mencionando, que es otra causal, que tengas actualizados tus datos de tu buzón tributario, si lo quisiéramos poner en una forma sencilla. Si no fuera así, es una causal también al tema que estamos comentando. Ok, entonces si me roban mi celular y el celular lo di de alta en el buzón tributario, pues lo que la gente se va a acordar es de ir a rescatar el celular, rescatar la línea o cambiaste el número telefónico porque te estaban extorsionando y se te olvida que ese número se lo diste a la autoridad para tu buzón tributario. Es más, el teléfono y cambiaste hasta la dirección. Y hasta tu correo electrónico todo lo cambiaste. El SAT te dice, a ver, yo no te encuentro vía electrónica. Entonces, pues te canceló, te suspendo temporalmente tu sello y bien, ya aclárame. Sí, ahora, puede sonar muy simple, pero hablar del buzón tributario estamos hablando del medio de comunicación que tenemos con la autoridad.
Sería un equivalente, si lo queremos ver, al domicilio fiscal. Entonces tenemos un domicilio fiscal donde nos localizan, pero para comunicarnos ya tenemos la parte tecnológica y este es nuestro buzón tributario. Entonces es importante, sí, mantenerlo actualizado, sería la conclusión en este sentido. Así es. Y creo que nos queda nada más un supuesto. A ver. Ese supuesto es Salvador, pero no es problema mío. Tengo 40 socios y a uno de esos socios le restringieron su sello digital. Es un poco como el virus. Sí, eso es el COVID fiscal. Sí, estamos hablando del artículo 69 también. Si ese fuera el supuesto que alguno de los socios tiene esta circunstancia, pues también afectaría en forma indirecta a lo que sería a la persona moral y sería una causal para efectos prácticos también de suspender o restringir, más bien dicho, el uso del sello digital, Salvador. Así es. Entonces, tengan mucho cuidado y revisen que sus socios no estén cayendo en una conducta de restricción de sellos digitales o estén cayendo en una conducta que es todavía peor, es un pecado mortal de una cancelación de sellos digitales. Correcto. Si estuviéramos en cualquiera de esos supuestos, entonces estaríamos teniendo problemas serios porque a él se lo cancelan, a mí me lo restringen. A él se lo suspenden, a mí me lo pueden suspender. Correcto. Y entonces ese socio le va a generar problemas a una serie de gentes que se van a ver afectadas por una conducta que no era mía, pero sí de alguien con el que yo conviví y fui a una cena y tenía COVID, todavía no tenía síntomas, no me dijo, o sí sabía que había estado en riesgo, no me dijo y ahora resulté con COVID y tengo mi sello suspendido. Efectivamente, es un causa-efecto, realmente lo que tendríamos en este sentido. Y este tema creo que es de aplicación importante. Debemos de tener la cultura en este sentido, conocerlo. Hablar de cuestiones que están ahorita mucho en boga y cuestiones de tipo el beneficiario controlador o cuestiones temas de este nivel. Creo que es interesante, pero uno que sería importante que conozcamos y sepamos las causas son estos conceptos que estamos mencionando por las implicaciones que se genera en la empresa, en la persona, para efectos operativos. Es muy importante tenerlo. Entiendo que esto son las disposiciones y como tal es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Hay quien puede decir, hemos escuchado, es que está mal esto, es que es un abuso de autoridad. Tenemos las disposiciones que hemos aceptado todos. Tenemos las leyes, así como tenemos un gobierno, un presidente que escogimos todos. Esto viene de un proceso. Déjame preguntarte eso y perdón que te interrumpa. Sí. Las leyes que hemos aceptado todos. Sergio, ¿cuándo acepté yo? Y me va a preguntar cualquiera de las gentes que nos están siguiendo. Aquí mismo en el staff me van a preguntar en producción, ¿cuándo acepté yo esa ley fiscal? Correcto. Mira, lo pondré un poco más en práctica y con algo más conocido en este momento. Hablar de la cédula de identificación fiscal. Ajá. En este momento, hace tiempo atrás, llegó hasta la presidencia alguna mañanera de un problema que se generó. Uh-huh. Entonces, tenemos las leyes que nosotros aceptamos porque vienen de un proceso legislativo donde tenemos una Cámara de Diputados, donde tenemos una Cámara de Senadores, donde viene una iniciativa y viene una revisión y viene de todo ese proceso y ahí se acaba de aceptar. Esa es la parte importante. Ya entendí. Entonces, de ahí lo tenemos. Ahora, entramos a diferentes ópticas que pudiéramos comentar. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Oye, si conocemos, si hay manifestaciones y se cierran calles porque no tengo agua,
porque no tengo servicio de luz, también podemos manifestarnos nosotros y hacerlo en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí viene un proceso. Ahora, por eso tenemos las leyes que nos corresponden. Si eso fueron los diputados o los que tenemos, digo, pues, ¿qué podemos esperar también? Pero finalmente, a ver, Sergio, ya entendí y estoy de acuerdo contigo. Cuando nosotros fuimos a votar, nosotros votamos por un diputado que es nuestro representante. No podemos 80 o 120 millones de mexicanos decidir las modificaciones a las leyes. Entonces, por distrito se nombra hay un diputado y nos presentan diferentes opciones y votamos por una. Y esa una nos va a representar, ¿sí? A lo mejor yo soy morenista, soy perredista, soy priista, soy panista, no me importa. A lo mejor no quedó el candidato que yo quería, pero el que quedó te representa. Correcto. Entonces, esa persona en tu lugar, en representación de todas las personas de ese distrito, va a votar. Tú lo designaste ahí. Vas a decir, pero yo no voté por él. Perdón, pero pues así funcionan las mayorías. Así funcionan las elecciones. Y es decisión de las mayorías. Y entonces las leyes que tenemos, pues son las leyes que nosotros decidimos. Y sí, y no hay duda que hay una comisión de Hacienda que se encarga de estudiar esto. Pero la Comisión de Hacienda no decide, lo manda al Congreso y en un proceso legislativo se aprueba. Y en ese me vas a decir, pero la resolución miscelánea no. No, pero el Congreso decidió que cumplas con los requisitos que el SAT establezca en reglas de carácter general. Bien. Ahora, es un tema con una lectura muy diferente. Estoy poniendo algunas partes. Entonces, que si hay entre lo que realmente está pasando en la población y en la parte económica, no hay una relación, una comunicación, entendimiento como hay en muchas ocasiones, o falta de conocimiento por parte de nuestros diputados, de nuestros senadores, de los que hacen la comisión fiscal de la Cámara de Diputados o senadores que se encargan de revisar y no tienen la suficiente capacidad, o no capacidad, déjenme decir, conocimiento de lo que estamos hablando, o no se hace un estudio correcto, como hemos visto en muchas iniciativas que dicen yo creo, pero el yo creer es muy diferente al decir este es el hecho y esto es lo que vamos a cuidar y esto es lo que vamos a hacer. Esa es la parte importante. ¿Y qué estamos haciendo en esos momentos cuando tenemos esa oportunidad? Lo dejaría nada más como pregunta y reflexión, en el entendido que estamos tocando un problema que es una lectura y tiene más implicaciones que habría que verlo en un sentido propositivo y cierto. Así es. Y el último comentario, no estamos criticando a los diputados. Ser diputado es un trabajo muy difícil. Y yo lo entiendo y por eso no me postulo, porque no me siento capaz, porque pues legislas de penal, de civil, de mercantil, de salud, de fiscal, y nadie está obligado a saber todo y ellos no saben todo, pero para eso hay comisiones y para eso hay asesores. ¿Sí? Entonces, pues Sergio, no me resta más que agradecerte porque pues siempre aclaras muchos puntos, siempre haces muy buenos comentarios y espero que nuestros amigos ya sepan, no los 9, las 9 bases de muchos pecados capitales que se pueden cometer y que pueden provocarte un dolor de cabeza para timbrar tus FDIs de ingresos, de egresos, cartaporte, recibos de nómina y una cantidad sin fin de comprobantes de pago, etcétera. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a la facultad y muchas gracias a ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por estar al pendiente de nuestros programas y lo invitamos a que la semana que entra nos sigan con la cancelación de sellos digitales. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima semana.